El origen de la gnosis. La memoria de la sangre de los hijos de los dioses ha sido la que ha preservado el recuerdo y hasta el vínculo con los divinos a lo largo del tiempo mortal del mundo. Este recuerdo y este vínculo ha dado lugar en la historia humana a las diversas tradiciones sustentadas en el conocimiento de los divinos hiperbóreos. Es de esta vena hiperbórea de donde con el tiempo surge la gnosis. Las fuentes temporales de la gnosis histórica los encontramos principalmente en la India, Upanishads, Tantrismo. Egipto, con la generación múltiple de los dioses. Sumeria, Babilonia, con su mito del descenso y ascenso de los espíritus a través de la escalera celeste. Irán, con su Salvador salvado y sus cultos mistéricos de Mitra. La mitología nórdica y el misterio de las runas y la crucifixión de Botán. Asimismo, podemos hallar retazos de esta gnosis en el conocimiento antiguo de mayas, toltecas y otros imperios americanos, así como en lugares remotos del mundo que aún guardan memoria de los días antiguos. Como decimos, existe una gnosis esencial que proviene del mundo de los dioses, que es anterior a la actual historia de la humanidad y que es la fuente de la cual surge toda gnosis verdadera. El origen de esta gnosis esencial proviene del mundo divino de los dioses hiperbóreos. Ya durante el Imperio de Roma, el gnosticismo histórico se conformó y entrelazó con el neoplatonismo y el estoicismo. Hubo asimismo un judeocristianismo heterodoxo, grupo de las pseudo-clementinas, etc. La gnosis histórica surgió simultáneamente en diversos lugares de Oriente, Asia Menor, Palestina, Alejandría. Ya en el período apostólico judeo-cristiano. Estos primeros gnósticos eran descendientes de diversas filosofías y religiones antiguas, y los controvertistas cristianos los designaron con el nombre genérico de ofitas, de la serpiente. Entre estos podemos hallar varias sectas: naasenos, peraatas, setianos, cainitas, arcónticos, severianos, barbelognósticos, justinianous, nicolaitas, docetas, etc. El principal centro gnóstico fue Alejandría, desde donde las doctrinas se difundieron a Roma. Hubieron diversos maestros: Basílides, Carpócrates, Valentín, Marción, Ptolomeo. El gnosticismo fue organizándose como iglesia, pero finalmente fue destruido por el judeo-cristianismo triunfante, habiendo de refugiarse más allá de las fronteras del Imperio Romano, Alto Egipto, Irán. La gnosis explica cómo no es el bautismo lo que libera, sino el conocimiento de estas cosas. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hemos llegado a ser? ¿Dónde estábamos? ¿A dónde hemos sido arrojados? ¿A dónde nos apresuramos a ir? ¿De dónde seremos rescatados? ¿Qué es la generación? El mundo, entiende la gnosis, no es la patria del hombre, este ha sido arrojado o ha caído en él. La verdadera entidad del hombre es de otro mundo, debe buscar el regreso al estado primero. El tema es arcaico y aparece ya en el chamanismo y el orfismo primitivo. Dirás a los guardianes: soy un hijo de la tierra y del cielo estrellado. Tabla de Peteila. El gnosticismo entiende que el Dios verdadero es absolutamente trascendente, es el innominado. Por su parte, los gnósticos dicen que el demiurgo Jehová es una deidad inferior. Este demiurgo es denominado a veces Yaldabaoth y se identifica, como decimos, con el Dios del Antiguo Testamento de la Biblia judía. Él crea el cuerpo del hombre a imagen de un modelo superior, encerrando en él una chispa de la luz eterna, un espíritu. Aquí nos situamos ante el principio liberador que ha de afrontar el iniciado. La perfecta gnosis consiste en identificar y liberar en la práctica esta partícula de luz. La redención consiste en la revelación divina por Lucifer de la naturaleza trascendente del espíritu. La mayoría de los gnósticos cristianos reconocen a Cristo Lucifer, aunque no admiten ni su encarnación ni su pasión. Entre los fenómenos posteriores relacionados con la gnosis encontramos al maniqueísmo, el mandeísmo, el sabeísmo, la alquimia y el catarismo. 4. Los hijos de los dioses. En los mismos límites del tiempo, cuando empezó la historia actual del mundo, podemos llegar a sentir los ecos y recuerdos de una época extraña en la que el mundo fue sacudido por terribles guerras apocalípticas. Toda la historia del mundo desde entonces se escribe sobre el trasfondo de una misma guerra esencial. En esta confrontación hallamos a dos bandos esencialmente antagónicos, si bien el contexto en el tiempo y la coyuntura de cada enfrentamiento
histórico es diferente o variada según cada caso. El judaísmo es, al igual que su engendro, la masonería moderna, un agente creado por el demiurgo Jehová para garantizarse su sustento, sostener su creación y consumar su plan mesiánico. Jehová ha tenido a lo largo del tiempo numerosos servidores, cual fueron aquellos sacerdotes sacrificadores de la antigua Cartago, los druidas, el judeo-cristianismo, los templarios, la masonería, el iluminismo, el liberalismo, el marxismo, el democratismo capitalista. A lo largo de la historia de la humanidad han habido diversos cultos y agentes que han servido estratégicamente a los planes y los objetivos de Jehová. Este actúa midiendo bien su tiempo ya que el tiempo del mundo le favorece. Al conocer la gnosis, hemos ido siendo direccionados hacia los antiguos dioses de la antigüedad, bien sean indoarios, germánicos, escandinavos, íberos, egipcios. La verdadera gnosis se halla más allá de las circunstancias históricas coyunturales. Los hijos de los dioses son humanos que se hallan vinculados a ellos por línea genética directa. Hemos podido ver cómo la gnosis esencial mantiene esta línea directa desde el origen. En un principio los centros iniciáticos hiperbóreos consiguieron salvaguardar la genética divina en los descendientes de los dioses, mas con el tiempo las fuerzas del caos y el mundo de Jehová arruinaron su legado a través de la contrainiciación judía y sus distintas derivaciones. Quedaron así los espíritus hiperbóreos dispersos por el mundo cual estrellas errantes, en busca de su verdadera patria. Cuando los divinos extraterrestres entraron en este universo trajeron consigo la luz divina sobrenatural del Graal, iluminando las tinieblas de Jehová. El nazismo, como movimiento mágico, rescata la luz del Graal y aparece en la historia del siglo XX como un renacimiento del romanticismo y del espíritu cortés que se perdiera en el medioevo a causa del exterminio judeo-cristiano. Tras el espíritu de los antiguos trovadores, igual que tras las odas y poetas inspirados de la antigüedad clásica, se halla la herencia de la sangre divina. Destacamos en la gnosis nazi su aspecto de gnosis guerrera, lo cual significa que no es la suya una actitud de mera huida o evasión del mundo cárcel caverna de Jehová, sino de rebelión y combate abierto por la vida. El coronel S.S. Otorán en su obra La corte de Lucifer cita las palabras de un camarada que dicen así respecto al poder de la voluntad y del destino: la creencia en la validez y el carácter vinculante del destino significa que los hombres, pese a todos los desengaños y aparentes absurdos cotidianos, dicen un entusiasta sí a la vida, y alaban plenos de fe la luz creadora de la vida del sol. Pese a la noche, niebla, hielo y nieve. Tener fe en el destino significa una vez más, vivir el heroico aún así. Esta actitud la reconocemos en las sagas y baladas, hasta tanto nosotros podamos mirar, a través de la confusa mezcolanza de posteriores falsificaciones y superposiciones, en la esencia de los poemas. La guerra de los mundos se inicia debido al choque esencial que se produce entre los mundos o naturalezas, por un lado el espíritu hiperbóreo y por otro lado el alma del mundo o creación de Jehová. En el Hijo de los Dioses, esta crisis estalla primero en su propio interior. Sucede que al despertar la naturaleza hiperbórea del Hijo o descendiente de los dioses, se inicia un periodo de terribles batallas y crisis interiores en las que la naturaleza espiritual hiperbórea lucha por erguirse, sobreponerse y dominar el ser humano en sus diversas funciones y aspectos tanto físicos como mentales. Frente a la naturaleza espiritual hiperbórea, el ser animal, de ánima, criatura de Jehová, se resiste a ser dominado. Pero si el elemento luciférico en la sangre del iniciado es lo suficientemente intenso, ya no hay vuelta atrás. Cuando la naturaleza hiperbórea consigue dominar al ser humano, lo transmuta, modificando la estructura de sus células, su sistema nervioso y su mente. Se revierte entonces el proceso de la muerte al que se haya sometida toda la naturaleza poseída por el alma y el aliento de Jehová. El espíritu hiperbóreo es fuerza y esencia vital. El ser que nace de tal proceso adquiere centralidad, vigor, autodominio, fuerza interior, finalmente la muerte ya no puede alcanzarle. Nos referimos a que el caos causante de la descomposición y de la muerte física no puede ya acceder hasta él. Libre de los elementos del caos, el iniciado puede establecer contacto directo con el más allá de los dioses y puede disponer de resortes físicos y mentales sobrenaturales, pudiendo también abandonar el cuerpo físico a voluntad.
En el proceso final el iniciado puede incluso decidir el momento de abandono definitivo del cascarón físico, muerte del cuerpo físico. Es posible incluso que este cascarón físico no muera, sino que desaparezca siendo reabsorbido por la fuerza del mismo espíritu liberado, abandonando el mundo en un carro de fuego. Tal y como hemos explicado, hoy día sabemos que la Biblia judía es un texto encriptado y tergiversado elaborado mediante la adulteración y apropiación de la historia, la tradición y las religiones de diversas naciones y civilizaciones. Cuando en la Biblia judía se refiere al árbol del bien y del mal del que el hombre tiene prohibido tomar fruto, según mandato de Jehová, nos está situando ante la esencia de la guerra de los mundos. El judío rechaza la gnosis divina poniéndose al servicio del demiurgo del mundo. El texto bíblico es el documento por el cual el judío entrega su alma y sella el pacto con el demiurgo Jehová. Mediante este pacto el judío se convierte en su pueblo elegido mediante el cual el demiurgo pretende conseguir el dominio total del mundo. Si bien la Biblia judía no se empezó a escribir y codificar hasta el siglo IV, los sucesos a los que se refiere pretenden ser cientos y miles de años antes en el tiempo. Fue en torno al siglo IV cuando Jehová establece el pacto de sangre con su nación santa, Saeneta igual a Sata n barra Sate Urdei. Pero el conflicto entre la creación de Jehová y el espíritu de Lucifer es muy anterior en el tiempo y nos sitúa ante el origen mismo del tiempo y de la historia. En el trasfondo de la historia humana ha habido siempre una corte de Lucifer que guarda la memoria de los días antiguos y que mantiene encendida la lámpara de un fuego que arde en los cielos convocando a los suyos a la asamblea en la montaña polar de la revelación. Esta corte de Lucifer está compuesta por humanos encarnados pero también por seres sobrehumanos que no son de este mundo mortal pero que, como decimos, mantienen el contacto con sus hijos a través de su naturaleza espiritual. Así como el ser animal se reproduce y se multiplica por el sexo, el espíritu hiperbóreo es indivisible y no se multiplica. Siempre ha habido un mismo número de espíritus hiperbóreos encarnados o no. Lo que hay más allá de este mundo no puede decirse con palabras humanas. Lo importante de todo esto es comprender cómo esta corte de Lucifer ha actuado de continuo sobre la historia humana dando lugar a diversas sectas, movimientos e incluso naciones e imperios. Nunca han estado cerradas las puertas que desde el mundo mortal van a parar al mundo de los dioses, solo ha sucedido que los hombres, debido a su vulgaridad, han perdido los sentidos que les permiten acceder a ellas. Podemos pensar que en algún lugar de la tierra existe aún una cofradía de magos o iniciados que guarda el secreto de los dioses y que es custodia del Graal. Pero aunque esto sea así, los verdaderos y legítimos custodios de este tesoro son seres extraterrestres que tienen poderes sobrenaturales y que no pertenecen a este mundo, pues se hallan salvos de él. Un humano vulgar sería incapaz de resistirse ante el poder de estos seres que se comunican telepáticamente y que tienen, como decimos, una enorme fuerza y poder mental. Como indicamos, el camino hacia los dioses es la integridad, la disciplina del iniciado y el despertar de su naturaleza trascendente. No existen atajos ni caminos invertidos hacia el reino de los inmortales, nadie puede abrir las puertas sin ser digno de ello. El Graal enseña al iniciado a ser dueño y señor de sí mismo. Solo así los dioses llegarán a escucharle y a saber de él. La tragedia del catarismo es el punto de apoyo desde el que de Alfred Rosenberg lanza su ataque tanto contra la Iglesia católica como contra el judaísmo. En su magistral obra El mito del siglo XX este gran ideólogo del nazismo cita en muchas ocasiones a ambas organizaciones hermanas, judaísmo y judeocristianismo, como corruptoras del verdadero cristianismo y del mensaje del Dios del Espíritu. La referencia constante que hace Rosenberg a los cátaros nos plantea ante el hecho de que el nazismo vio en ellos la clave, o al menos claves fundamentales del verdadero cristianismo. El nazismo, tras la guerra, sufrió suerte similar a la que 700 años antes sufriera el catarismo. Entonces, tras haber dado luz a un cristianismo gnóstico, los cátaros fueron arrojados por el mundo a la muerte en la hoguera y otros crímenes. Los nazis, al igual que anteriormente cátaros y otros gnósticos, sufrieron la suerte del crimen ritual y la maldición de los poderes del mundo. Tanto Rosenberg como el movimiento nazi en su conjunto se identifican con lo que denominan cristianismo nórdico. Jean-Michel Angebert en su obra Hitler y la tradición cátara estudia como una parte substancial del conocimiento gnóstico reunido por la SS en diversos estudios, descubrimientos e investigaciones.
fue reunido para la profundización de su doctrina secreta. Los espíritus despiertos que ya en su día desde el maniqueísmo y el gnosticismo denunciaron el Antiguo Testamento y gran parte de los evangelios judeocristianos. Como textos adulterados por el judío al servicio de Satán Jehová, se hermanan con la cosmovisión del Tercer Reich. La piedra angular que une la espiritualidad nórdica y el cristianismo gnóstico es su filiación a un mismo bando espiritual. El maniqueísmo medieval nos habla de que el mundo está dominado por una antirraza de hombres corruptos y materialistas gobernados por un Dios mentiroso y criminal. Frente a este mundo falso se yergue la raza de hombres puros vinculados a la chispa del espíritu del Dios verdadero. Hallamos en esta declaración del maniqueísmo medieval respecto a la raza y la antiraza el eco de la gnosis guerrera vindicada por el estandarte de la doctrina nazi. La raza aria, el espíritu hiperbóreo y la inmortalidad. La espiritualidad hiperbórea se plasma sobre la raza aria biológica. Esta espiritualidad hiperbórea expresada por la raza aria se caracteriza por el dominio de uno mismo en la virtud, el autodominio, el sentido de honor y justicia, la tendencia hacia la verticalidad y el orden, el respeto a la naturaleza y a los árboles ancestrales, así como también el trabajo sobre la naturaleza para poder construir un hogar, una patria limpia y saludable donde desarrollar la raza con dignidad. El ario trabaja la fuerza y fortalece el músculo para ser firme y digno y extender la salud física, la vida saludable. También trabaja la mente y la inteligencia para obrar sobre la naturaleza y transformarla, y así crea paraísos sobre la tierra donde la ley de la muerte del mundo es vencida y subyugada. Contrariamente a los cultos de adoración que buscan el favor de los demonios como el vudú y otras deidades como Jehová, la espiritualidad hiperbórea no busca ni ejerce violencia gratuita contra ningún ser sino tan solo la necesaria para el desarrollo y la salvaguarda de su estirpe. Como tal, la raza aria humana desarrolla de forma natural una espiritualidad hiperbórea. El judío se infiltró en el mundo ario desdibujándolo y cubriéndolo. Mediante la inmundicia judeocristiana, el Vaticano, la Iglesia de Roma, el catolicismo. En sí misma, la raza aria es un ser animal y por lo tanto caído o encarnado en este mundo de muerte que recoge en su naturaleza biológica el reflejo de una luz espiritual que alumbra toda su estirpe de forma natural y que, desarrollado sobre la arquitectura de los edificios, es el mismo espíritu que recoge para luego transmitir y manifestar. La catedral gótica. El gótico se desarrolló en Europa cuando los pueblos nórdicos fueron integrados o pervertidos por el judeocristianismo, pero en sus catedrales de líneas estilizadas, limpias y nórdicas encontramos un conocimiento y toda una ciencia hiperbórea mágica. Para quien esté interesado sobre el espíritu del arte gótico recomiendo leer Alfred Rosenberg, El mito del siglo XX, capítulo 3.2 Arquitectura griega y gótica. Este elemento hiperbóreo manifestado en la constitución anímico-biológico humana de la raza aria es debido a la incidencia del sol negro espiritual. Es por ello que solo la raza aria puede comprender y vivir el mito hiperbóreo y nunca las otras razas que jamás podrán comprenderlo, pues ellas no reflejan esa luz. Aún así, la raza aria ha de reconocerse en el espíritu hiperbóreo y reivindicarlo si no quiere seguir los pasos de la muerte y la esclavitud en las que se hallan sometidas las razas del mundo de Mordor. Si actualmente vemos desaparecer la raza aria de sobre la faz de la tierra es porque la descomposición y los agónicos estertores de este mundo invertido impiden que brille la luz del sol negro. Pero es precisamente en estos momentos cuando nosotros debemos sostener el mito y revivirlo, mantener encendida la llama de la libertad y del espíritu, para que los que son de los nuestros comprendan que seguimos aquí y que no estamos solos ni equivocados. Como una catedral gótica que permite la incidencia y la cristalización del espíritu hiperbóreo, así el ario ha de purificarse y fortalecerse para poder transmitir y llegar a vivir plenamente el mito y desarrollarlo. Solo así podremos empezar a ser seres espirituales, cuando comprendamos la importancia del mito, el mágico mundo de los héroes y el ideal superior. Por otra parte, cada pecado, cada vicio, cada debilidad y cada miseria humana queda marcada sobre el ser físico de forma indeleble, siendo el germen futuro de la putrefacción racial. Como tal, nosotros podemos entender que somos, o aspiramos a ser, reflejo del espíritu hiperbóreo para rescatarlo de la miseria y de los atributos de un mundo de muerte al que el verdadero ario, como reflejo del sol negro, es totalmente ajeno. Y es esto lo que lleva a Botán a crucificarse en el árbol del espanto cuando,
llevado por el espíritu libre de los arios, somete a su naturaleza biológica humana a la muerte mágica. En ello descubre las runas, que en sí mismas son el árbol de la vida, como el árbol es el cuerpo del hombre. La runa Gal es la totalidad del árbol, las raíces que se hunden profundas en la tierra y las ramas que ascienden hacia el cielo. La esvástica es la runa del movimiento desde el punto fijo y la centralidad, puede ser sinestrógira o destrógira según el sentido de su movimiento. Y así todas las runas representan direcciones y estados transmitidos a través del conocimiento de las leyes de la naturaleza, de los árboles y del hombre. En este proceso, el mago guerrero ha de subyugar a su propio ser animal, cuya fuerza se manifiesta principalmente por el poder del sexo y la energía sexual. En un principio esta fuerza se halla desbocada y tiende hacia el caos caprichoso, pero el trabajo sobre uno mismo ha de conseguir dominarla. Si sabes cómo retener esta fuerza impidiendo que su poder se pierda gratuitamente en el sexo animal, conseguirás desarrollar una voluntad de acero e inquebrantable. Pero para ello, para poder operar así has de haber madurado como iniciado, has de haber aprendido a templar el nervio y a dominar a tu propia naturaleza animal hasta alcanzar un alto grado de autodominio. De otra forma no tendrías ninguna posibilidad de dominar al tigre, o al dragón. Finalmente, en el secreto, la valquiria espiritual entrega al héroe el fruto de la inmortalidad, liberándolo de los atributos del alma y del mundo de muerte. De la materia y accediendo al estado divino del Valhalla.